¿Sabías que platicar con amigos es sanador y liberador para el alma? ¿Te has preguntado qué haces aquí y por qué te pasa lo que te pasa? ¿Sabías que lo que crees en tu mente lo creas en tu vida? Somos Mariela, Miyu y Fer. Somos tres almas inquietas en busca de respuestas y de la trascendencia. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Encuentros de Luz. Este es el episodio número 12 y para este episodio tenemos a una invitada súper especial que conocí en la maestría de psicoterapia psicoanalítica. Se llama Carlota, tiene 62 años y literal fue un encuentro de luz también en mi vida. Es una persona muy interesante y sé que podemos aprender mucho de ella y ojalá nos cuente toda su historia porque tiene muchas cosas que contar, muchas cosas que ha vivido. Y pues así la vida nos juntó como un encuentro de luz, nos tocó hacer un trabajo juntas y desde el principio hicimos clic. Es una señora con muchísima experiencia y que ha vivido ahorita nos va a contar en qué lugares, pero en diferentes lugares del mundo, súper independiente y que a sus 62 años está estudiando su segunda maestría. Entonces también tiene una historia muy inspiradora que nos invita también a todos a cumplir nuestros sueños, no importa la edad que tengamos, ¿no? Siempre se pueden cumplir. Entonces, bienvenida Carlota, mucho gusto en tenerte aquí. El gusto es mío, gracias por la oportunidad. Gracias, Fer, por esta inmerecida presentación, pero me encantó. Gracias. Oye, y a mí me gustaría preguntarte, bueno, que nos cuentes un poquito de ti. Yo sé que también te encanta mucho platicar, pero cuéntanos, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Carlota? Bueno, voy a empezar por el nacimiento. Nací en la Ciudad de México en 1960. Entonces la ciudad tenía 4,5 millones de habitantes y actualmente tiene 22, según el último censo. No sabemos, igual 25, no sabemos. Pero esto lo quiero comentar aquí de entrada para que se den cuenta de que la Ciudad de México en la que yo nací era una ciudad mucho más amable que la de ahora. Igual era un boom internacional. Yo nací 15 años después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces había un boom en todo el mundo, ¿no? Después después de una situación tan terrible, de dos guerras casi juntas, hubo un boom internacional. Y en este boom, con el presidente López Mateos, nací yo. Entonces, nací en un México boyante. Mis papás fueron a la universidad los dos y eran grandes lectores. Eso es muy importante en mi biografía porque desde muy chica me acercaron a los libros eran de fácil acceso en casa de mis papás y mi papá era muy aficionado a la música y mi mamá al deporte, lo que hizo que yo no fuera deportista, pero que sí fuera muy aficionada a la música. Bueno, esos son mis papás. Mis hermanos, tengo tres hombres y tres mujeres, nosotros somos 7 en total. Era una típica familia católica de los 60s, de clase media acomodada, y bueno, pues realmente las familias eran muy grandes en ese entonces. Yo hablé y caminé muy temprano en mi vida, antes del año. Yo no sé qué prisa tenía, pero yo tenía prisa por hablar, por caminar y por ser muy activa desde muy pequeña. A los 6 años aprendí a leer y escribir, que es lo más importante que he aprendido en mi vida, sin duda. Aprender a leer y escribir es la llave de la libertad, y yo aprendí con las nietas de Vasconcelos, lo cual es pues un honor para mí y una oportunidad muy grande. De ahí pasé de este kinder de las Vasconcelos, de las Ahumada, porque eran hijas de una hija de Vasconcelos, entonces ellas se apellidaban Ahumada,
pasé al Instituto Asunción de México y bueno, en una época en la que se enseñaba inglés y también francés, era muy raro. Ahora ya no se enseña, se enseña inglés y ahora actualmente esa escuela es mixta, antes era de puras niñas y estábamos medio internas. De ahí, cuando terminé preparatoria, fui a vivir a París para fortalecer mi francés y regresé y estudié antropología física y forense. Después estudié en la UNAM historia, una maestría en historia y otra en relaciones internacionales y me fui a vivir a Suecia. Una buena cantidad de años, he vivido 20 inviernos, yo los cuento por inviernos porque el clima es muy extremo y entonces pues cuando hace frío hace mucho frío. Después de ahí regresé a México, me fui a trabajar a la delegación de México ante la UNESCO en París una vez más, por segunda vez. De ahí regresé otra vez a México y me enamoré de mi segundo sueco en París cuando estudiaba francés, tenía 18 años, conocí a mi primer marido, sueco, yo pensé que era gringo, pero era sueco, y por eso me fui a vivir la primera vez a Suecia, y después, cuando más tarde en mi vida, conocí a mi segundo marido sueco, y por eso regresé a Suecia por segunda vez, 2 veces París, 2 veces Suecia. Entonces, pues estoy esperando mi tercera al menos a París, ¿no? No hay 2 sin 3. Entonces, bueno, esa es la historia de mi vida. Después vino la pandemia, cuando regresé de una ruptura con mi segundo marido y me metí a estudiar la maestría en terapia psicoanalítica. Psicoterapia psicoanalítica. Y con el fin de hacer el doctorado, porque ya 3 maestrías, pues ya merezco un doctorado, tal cual. Entonces es un programa de 5 años y ahí fue donde conocí a Fer. Esa soy yo. Ay, qué padre, tienes una historia súper interesante desde pues todo lo que nos platicas de tu familia. Yo a veces a mí dices, somos 7 hermanos y digo muchísimos, pero claro, pienso y en esa época inclusive mi mamá, pues ella tiene 7 hermanos, con ella son 8, entonces en esa época pues era bastante más común. Y también lo que dices de la Ciudad de México, ahorita estamos hablando de 5 o 6 veces más de lo que era en ese entonces, ¿no? Entonces, pues sí, me imagino que te ha tocado vivir muchísimos cambios, la evolución pues, de la tecnología, la evolución de la ciudad, de las construcciones, del crecimiento. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Y yo te quiero preguntar, nos platicas que viviste en París, viviste en Suecia, viviste pues en Europa, ¿no? Que el viejo continente que nos gusta tanto. Y te quiero preguntar, ¿cómo fue tu experiencia? Cuando estabas allá, ¿extrañabas México? ¿Sabías que iba para largo? ¿Alguna vez dijiste como, no, mejor me regreso? Inclusive cuando estabas en Suecia que dijeras, no, prefiero irme a París o busco tal vez moverme a España donde la lengua es más familiar. Platícanos un poquito de tu experiencia allá. Bueno, sí, les voy a decir, sí, viví en Suecia y en Francia. Definitivamente Suecia me marcó más, porque al estar casada con un sueco en 2 ocasiones, sí tuve que tener esta inmersión cultural. Cuando yo viví en París, trabajaba en la UNESCO, que es la Torre de Babel, y entonces, bueno, pues había todas las nacionalidades, y Francia es un país católico, el francés es un idioma latino, entonces, bueno, Suecia en contraste es un país protestante, y se habla sueco, que es una lengua germánica, y es un idioma muy difícil y poco práctico, porque pues se hablan 10 millones de habitantes sueco y solo se habla en Suecia. Y si vas a Copenhague o a Noruega, pues con mi sueco, con mi acento sueco, no me entienden a mí como extranjera. Ellos entre ellos se entienden,
porque la fonética es muy, muy importante y evidentemente yo no tengo la fonética de una nativa sueca. Entonces, prefiero hablar inglés para que no, para entenderme, para no mal comprender lo que me digan. Sí, Suecia fue muy duro y paralelamente muy aleccionador. Eh, También hay que considerar que cuando yo fui a Suecia fue antes de que Suecia entrara en la Unión Europea, antes de este mundo globalizado. Cuando fui a Suecia la primera vez con mis amigas, hicimos un viaje después de preparatoria, ni siquiera existía el puente entre Dinamarca y Suecia, ese que es famosísimo, que va de Copenhague a Malmo. Eso no existía, eso era un proyecto. Y era un proyecto que se llevó a cabo. Eso es, ellos proyectan y llevan a cabo, y proyectan a largo plazo. Si ustedes me preguntan a mí qué diferencia hay entre países desarrollados y en vías de desarrollo, yo diría que la planeación. En los países desarrollados se planea, se puede planear. En los países en vías de desarrollo vivimos a salto de mata, tapando baches, en lo inmediato. No podemos ocuparnos de lo más importante porque todo es apremiante y ahí nos empantanamos, creo yo. En Suecia, ¿qué fue lo que más me impactó cuando llegué a vivir a Suecia? Sin duda fue la naturaleza y la relación que los suecos tienen con la naturaleza. Cuando mi primer marido, que se llama Björn, de hecho ayer hablé con él, estuvimos hablando unas horas, cuando él hablaba de naturaleza, yo viniendo de una de las ciudades más grandes del mundo, no entendía a qué se refería. Yo decía la naturaleza, pero ¿qué es eso de la naturaleza? Y cuando llegas a Estocolmo, a Suecia en general, estás inmerso de verdor, entre pinos, lagos. Suecia es un país muy plano, y si ya lo ves escarpado, estás en Noruega. O sea, ya te pasaste, ¿no? Es decir, es muy, muy plana esa parte de Escandinavia. Eso me impresionó mucho, la naturaleza. Otra cosa que me impresionó, bueno, con la naturaleza, las noches de verano, los sonidos, los olores de las noches de verano, que son noches blancas, porque no hay noches, una parte del año, y otra parte del año, pues no hay días. Y esa parte del año donde no hay días, los que venimos del sur la pasamos bastante mal. Somos personas de sol. Y bueno, eso me gustó mucho, me impactó el silencio y el valor que tiene el silencio. Aquí realmente la contaminación de ruido es mucho más grave, creo yo, que la contaminación del aire. A mí lo que me puede llegar a sacar de mi centro es el ruido. No hay silencio. No conocemos el sonido del silencio, como la canción, pero sí existe, ¿eh? O sea, sí existe el sonido del silencio y es sumamente agradable. Y esas dos cosas me impresionaron más de cuando llegué a Suecia, digamos. Claro. Oye, hola Carlota, ¿cómo estás? Yo soy Miyu. Antes que nada, pues bienvenida. Ya nos platicaste mucho de tu trayectoria y bueno, queremos seguir conociéndote a través de este encuentro que tuviste con Fer, que seguimos en lo mismo, para que sigamos. Para mí, o sea, este tema de Suecia, pues sí ha de haber sido súper, súper duro, o sea, en cuanto al lenguaje, la cultura, las tradiciones, lo que decías un poco de la naturaleza, es como un choque cultural fuerte, o sea, quedarte a vivir ahí, pues sí ha de haber sido bastante, pues digamos que el tema de la transición duro, ¿no? Y bueno, pues al final ya nos dijiste que valoraste muchísimo este tema de la naturaleza y del silencio y que ha de ser maravilloso. Pero en cuestión de Francia, que es un poco más cercano, digamos, a lo que estamos viviendo hoy nosotras, o aquí en México, o sea que hay una gran metrópoli y así,
¿qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó? A ver, de Francia, lo que más me gusta, actualmente me sigue gustando, son los éclairs, los pastelitos de café. Inclusive una vez tomé un avión y me bajé, hice una parada en el aeropuerto Charles de Gaulle para comprarme mi éclair y subirme al siguiente avión. A ese grado. Me gusta mucho la cocina, entonces realmente lo que más me gusta de la cultura francesa es su comida, sin duda. Y otra cosa, la FNAC, que es la librería como un Gandhi, pero de proporciones monumentales. Eso me gusta muchísimo, disfruto mucho las tiras cómicas o muñequitos que en México estaban infravalorados porque se pensaba que era todo Archie en mi época, o el Hombre Araña, o no, yo tengo una enciclopedia de música que es de lo más serio que se puedan imaginar en muñequitos. Eso es muy bonito y muy de llamar la atención. Asterix, por ejemplo, esos son belgas, pero también en Francia son muy populares y son lecciones de historia cada tomo. Si no la han leído, si no han leído a Asterix, las invito a hacerse adictas a Asterix. Bueno, lo que no me gustó fue lo malmodientos que son los franceses. Es una cuestión cultural. No van a llegarse a las manos como aquí. Aquí podemos llegar a las manos y hasta los balazos. En Francia no, pero van a ser muy gritones y malmodientos. Eso a mí me molestan los malos modos. Y desde luego en comparación con Suecia, que no es que tengan mejores modales, porque no son sofisticados, son vikingos. Para sofisticados, los iraníes, por ejemplo, los egipcios, o sea, otras culturas, ¿no? Inclusive nosotros. Pero los vikingos son bastante rasposos, sin embargo no son gritones. Y eso hace, siempre tienen un volumen de voz muy, muy agradable, muy bajito para nosotros. Cuando llegaban mexicanos gritando, me decían, ¿cómo sabes que estamos llegando de México? Pues por el volumen, porque una vez que vives aquí, lo tienes que bajar. Si no quieres realmente no tener contacto con esta cultura, te van a rechazar. Y en Francia se grita mucho y eso no me gustó de Francia. No me gusta actualmente tampoco. Otra cosa de Francia es que me gusta todo Francia, me gusta la cultura, me gustan los libros, me gusta la manera que tienen de argumentar. Una cosa que les voy a contar, que es una anécdota. La reina Cristina de Suecia era una mujer excepcional. Si quieren, hacemos un programa sobre ella porque es magnífica. Bueno, ella invitó a Descartes, el filósofo francés, a Suecia, a Estocolmo, como profesor de ella. Ella era una mujer muy letrada, nació mujer, su papá quería que fuera hombre, entonces la educaron como hombre. Pero una de las cosas que tenía es que ella tenía una de las bibliotecas más grandes de la época, que ahorita parece nada, pero que cuando tienes que copiar los libros a mano, eso es mucho. Era una mujer muy inquieta e invitó a Descartes, al máximo filósofo francés, a Estocolmo, a su castillo, a darle clases, y a Descartes, claro, le dio gripa el primer invierno y murió. O sea que es la aportación de Francia, de Suecia a la filosofía, pues no es muy alegre, pero bueno, pues sí, igual en un castillo, con esos inviernos, pues te da gripa, ¿no? En esa época, y posiblemente pues mueras. Y ese fue el destino de Descartes. Esa es una anécdota. Oye, qué interesante, Carlota. A mí, a lo mejor me voy a desviar un poco de las preguntas que te mandamos, pero me gustaría preguntarte cómo, yo creo que la flexibilidad es no sé si es valor o una habilidad muy importante hoy en día, ¿no? O sea, el aprender a ser flexibles.
Y creo que tú tuviste que aprender a ser flexible pues en todo lo que has vivido, ¿no? O sea, el vivir en otro país, o sea, en Suecia, en Francia, luego regresar a México, el aprender a adaptarte a diferentes circunstancias. ¿Qué le podrías recomendar a alguien para desarrollar esta flexibilidad? Que observe, que observe. Sobre todo observar qué es lo que sucede antes de reaccionar, qué es lo que sucede en el entorno antes que reaccionar. Como les comenté, yo estudié antropología física y forense, hice mi tesis de licenciatura en demografía indígena, para lo cual estuve viviendo con 3 grupos indígenas distintos, tzotziles, en Chiapas, en la Sierra de Puebla, Nahuas, de la Sierra de Puebla, y huicholes, en Nayarit. Entonces, desde ahí empecé con estos choques culturales. Bueno, además, yo estudié en la Asunción, en el Instituto Asunción, que era, ahí no era el Madrid, no iban hijos de republicanos, iban hijos de franquistas que eran negociantes. Entonces eran las españolas, que se sentían españolas, no que hubieran nacido ahí, pero se sentían españolas, y las mexicanas, ¿no? Entonces, desde el principio, claro, tuve esta confrontación cultural que ha seguido hasta la fecha, y yo creo que lo más importante es observar antes de reaccionar, ver cómo es la dinámica, qué es lo que hacen los demás, tratar de aprender qué es lo que hacen los demás y asumirse como distinto, es decir, estar muy consciente de la identidad de uno y decir tal cual, yo soy mexicana y en mi país tenemos usos y costumbres que no son los de aquí. Entonces, si me permiten, les voy a contar de cómo somos, y me gustaría muchísimo saber cómo son ustedes, para poder convivir en sana paz. Yo creo que eso también, la humildad, no pensar que, soy antropóloga o soy economista, y llegar con una actitud desafiante o con una actitud prepotente. Es que en México somos lo máximo y aquí, no, para nada. No somos lo máximo, ni ellos tampoco, pero tenemos que convivir, y para convivir tiene que haber claridad, humildad, observar, silencio, no reaccionar a bote pronto, tratar de frenarse y decir, a ver, ¿estoy entendiendo bien? Y si no, decir tal cual, oye, creo que no estoy comprendiendo bien, ¿me puedes explicar? O igual, te felicité por tu embarazo y no era todavía el 4º mes de embarazo, por lo tanto ahora no se sabía si venía el niño bien o no, o si iba a nacer, y yo te felicité antes, y pues en mi país así se usa, pero aquí veo que hasta que nazca el bebé se felicita o se hace alarde de ello o se festeja. Entonces sí, como esta combinación de cosas, ¿no? Entre observar, entre ser humilde, no tratar de comprender realmente, no de entender. Comprender es abarcativo, entender es como mirar y observar, ¿no? La misma diferencia que hay entre mirar y observar es entre entender y comprender. Y también reírse. No siempre, pero reírse de uno mismo, no de los demás, sino pensar, bueno, pues ya metí la pata, ¿qué puedo hacer? Ahora sí que así es. De tus así anécdotas, es. ¿No? Y también, pues, sí, o sea, en lugar de, ay, pobre de mí, que no se metí la pata o así, más bien reírte y disfrutar tu proceso de... Pero sacarlo, en vez de justificarse y victimizarse, jamás victimizarse. Uno no es víctima de nada. Uno más bien es muy privilegiado. Las que estamos sentadas en esta mesa somos 4 mujeres que hemos sido muy privilegiadas. En un país muy desigual nos ha tocado del lado amable. Entonces, me refiero a la accesibilidad a la tecnología, nada más, ¿no? Que estamos aquí, la accesibilidad a la instrucción, a la educación,
a hacerse preguntas de este tipo, como las que tienen ustedes en su podcast, eso es muy, muy privilegiado, realmente. Entonces, ¿víctimas de qué? Jamás victimizarse. La victimización no te responsabiliza, responsabiliza a los demás, pero te saca la responsabilidad. Somos producto de nuestras decisiones. Qué bonitas reflexiones y qué bonitas palabras estás diciendo, y también pues esta recomendación de observar, ¿no? Que a lo mejor uno dice, claro, te acostumbras, o bueno, también el otro tiene que entender que tú vienes de otro país o que eres extranjero o que no conoces, pero el observar qué importante y qué tan olvidado lo tenemos, ¿no? A veces tenemos tanta prisa en el día a día y vamos pues ahora con el celular 24 horas, se nos olvida observar. Entonces, qué bonita recomendación. Y yo te quiero preguntar, ahorita tú me corriges, pero por lo que entendí, tú, bueno, te vas a Suecia por quien fue tu primer marido, te vas, digamos que por amor, pero después regresas a México, ¿es correcto? Sí, sí, ¿Qué, sí, sí. qué Yo, fue lo que te llevó? ¿Por qué no dijiste, me quedo en Suecia, ya tengo aquí mi vida? Porque platícanos un poquito de ese proceso. porque me separé de mi primer marido y para mí vivir fuera de México sin un proyecto concreto no tiene sentido. Si es, uno se mueve por amor, por trabajo o por situaciones de sobrevivencia, ¿no? Ahora es la época de las grandes migraciones. Siempre ha habido, pero hay épocas en las que la gente migra más. Y en mi caso, pues yo, la verdad, me muevo por amor, lo que me gusta, lo que amo, las pasiones. Yo sí soy muy apasionada. Yo lo hago con el corazón. La verdad es que la cabeza poco tiene que ver, no soy calculadora en ese sentido de que no, simplemente me gusta, me late, quiero, esas son mis móviles en la vida. Y sí, cuando terminó mi proyecto de mi primer matrimonio, pues no era, nunca me pregunté, me quedo, me voy, me voy porque yo no soy de aquí. Un amigo decía, es que no soy iguana de esta tierra, de esta piedra. Y sí, no sentía yo que mi familia tiene 500 años viviendo en México. Yo no tengo ni abuelos, ni bisabuelos extranjeros, ni nada. Yo me llamo Carlota Isabel Orozco López. O sea, no hay nada ahí que... yo soy de aquí, de esta tierra. Inclusive cuando me saqué el test para saber mis orígenes. Del ADN. Sí, del ADN. Yo lo puedo dividir en 4 grandes rubros. El más grande es francés por poquito, el otro es español, una cuarta parte, la otra cuarta parte es portuguesa y la otra cuarta parte es del norte de México. Es decir, yo sí soy como muy, muy mexicana. Para mí no había pregunta, ¿me quedo, me voy? No, más bien gracias por lo aprendido y adiós. Empaqué ya en un lapso de tiempo razonable y me regresé a México. Y después me invitaron a trabajar en la Delegación de México ante la UNESCO y bueno, pues me encantan las aventuras. La vida es una aventura. Hay que tomar pues los regalos que nos da la vida, ¿no? Imagínense. Ir a trabajar a la Delegación de México a la UNESCO, a la UNESCO, a la Delegación de México ante la UNESCO en París, otra vez, París que me encanta, pues ni modo que digas que no, más bien, sí, ¿por qué no? Oye, Carlota, qué bárbara, sí, o sea, de verdad sí nos estás dando muchas lecciones, estás reafirmando muchas cosas que hemos ido hablando a través de nuestros podcasts y que nos encanta enfatizar el tema de, pues, uno, serte fiel a ti mismo, ¿no? O sea, el sentir esa parte de me apasiona, voy y no me importa lo que pase en medio, yo quiero eso y ahí voy, ¿no? La otra, pues, esta parte de reconectar con la naturaleza, sentir esa vibración tan linda del silencio, de estar en paz contigo y con tu vida.
y bueno, pues obviamente lo que decía Fer también, el tema de esta flexibilidad que desarrollaste desde muy chica en el colegio, ¿no? Desde el principio, pues te ayudó, ¿no? Pues a llegar hasta donde llegaste, ¿no? A todos esos lugares. Y yo también me quiero desviar un poquito del tema, digo, puedo hacer 2 preguntitas así rápidas. Es que me intriga mucho porque sí hay muchas veces que decimos, en este mundo globalizado, pues sí hay grandes migraciones, ¿no? Pero pues es que es muy complicado, o sea, sí llega un tema de que no soy ni de aquí ni de allá, ¿no? O sea, estoy aprendiendo, estoy observando, estoy viendo, pues medio me quiero adaptar a esta situación, pero no soy de aquí, entonces me regreso a mis raíces, a donde estaba y entra una añoranza en mi vida, ¿no? De querer regresar. ¿Cómo manejaste todo esto y qué era como lo que más extrañabas, por ejemplo, de México, ¿no? La comida. Bueno, la comida, evidentemente la comida. Sobre todo porque he estado, a lo mejor hoy puedes ir a, no sé, a las tiendas o igual se exporta, se importa, pero yo me acuerdo una vez en Estocolmo, en el peor de los inviernos, iba yo en el metro y tuve que hacer cambiarme de tren y olí unas guayabas. Olí como el cuento de García Márquez, el olor de la guayaba. Seguí el olor y me compré las guayabas más caras del mundo. Pero esa era añoranza. O, por ejemplo, cuando yo trabajaba como traductor en la Embajada de México en Estocolmo, y Estocolmo, el centro, mucha parte es subterránea. Entonces llegas en metro, justamente por el clima, llegas en metro y luego yo caminaba por debajo entre las tiendas, como tipo malls, varios juntos, hasta que salí y caminaba 2 calles y llegaba a la embajada. Y a veces me iba a la parte de los contra el sol, ¿cómo se llaman? Las cremas para proteger ¿Bloqueador? del sol, bloqueadores. Y olía, los que olían a coco. Yo decía, bueno, ya me voy a enloquecer. Desde luego, la comida, el clima, las palmeras borrachas de sol. Tenemos un clima maravilloso, sobre todo en la Ciudad de México. Luego nos quejamos, pero no tenemos de nada que quejarnos. Es un clima templado, que a veces hay días de calor, sí, hay días de frío también, pero sale el sol todos los días. Y eso es invaluable, y eso sí que lo extrañaba. Eso sí que lo extrañaba. Ahora, sí, soy una mujer muy práctica, entonces, en general, no pierdo el tiempo añorando, porque no va a regresar. Lo que pasó, pasó. Y ya, y qué bueno que pasó, y le deseo a todo el planeta que lo pase muy bien. Yo la voy a pasar muy bien y voy a estar viviendo en el aquí y el ahora. Ahora se usa mucho, pero voy a estar en la vida hoy, aquí. Desde luego, no niego mi historia, no voy a decir, ay, no. O sea, y si oigo sueco por ahí, igual yo me acerco, ay, no sé hablar sueco, puedo practicar un poquito, ¿qué se les ofrece? Casi, casi, ¿no? Como si la Ciudad de México, México fuera mi casa. Y yo quiero que todo el mundo se sienta muy contento cuando venga aquí. O el francés, me fascina, realmente me fascina. El idioma, pero bueno, me gustan los idiomas, me gusta el inglés, me fascina el español es riquísimo. Pero así como de añorar, pues, me acuerdo cuando yo tenía 25 años y vivía en Estocolmo, un sueco llegó y me dijo, ¿y tú también extrañas a tu mamá como todas las mexicanas? Y yo me quedé un poco sorprendida y decía, no se me había ocurrido. Pero bueno, ahora sí se me va a ocurrir, a lo mejor ahora sí la extraño, pero ¿por qué? Si estaba ahí. Y bueno, estoy hablando de cuando no había vuelos directamente de la Ciudad de México a Estocolmo, no había. A Suecia en general tenías que ir a Nueva York y solo salían 2 veces a la semana los vuelos que te llevaban a Escandinavia. Entonces era un mundo muy distinto. ¿Alguna de ustedes mencionó que han sido muchos cambios? Sí, sí han sido muchos cambios. Sí han sido muchos cambios y muy rápidos y cada vez más rápido.
Entonces, de veras que el que no se adapta, pues no va a sobrevivir o no la va a pasar bien. Pero creo que mencionaste algo súper importante, que de hecho hemos platicado de eso en el podcast, sobre todo Miyu, del tema del desapego y de la importancia del desapego. Y a mí me impacta eso, o sea, ahorita con lo que estabas contando, de que ¿para qué gastar, o sea, para qué gastar mi energía en extrañar algo que sé que ya no es, ¿no? Y, o sea, suena muy fácil, ojalá todos tuviéramos esa habilidad, pero, pero también estaba pensando que, o sea, sí, eres muy práctica, pero creo que también es este tema como de desapego, o sea, que sabes, como que sabes quién eres y no importa el lugar en donde estés, tú eres Carlota y te vas con tus 3 libros que amas, ¿no? O sea, Mis lo que cubiertos, me contabas, o sea, tu maleta de este tamaño y fue lo único que te regresaste o sea, de 20 años en Suecia, que dices, ¿cómo? O sea, está cañón. sí, pero tú también mencionaste una cosa, Fer, que es muy importante, es saber quién eres. Y desde donde tú eres, eh, estar en el mundo, pero muy fincada en tu identidad. Ahí también Mariela habló de la identidad, en algún momento mencionó la identidad y creo que es muy importante saber quién eres y estar muy orgullosa de lo que eres, muy, muy orgullosa. Eh, y no irte con la mala prensa que tiene México actualmente, porque no somos todo negro, todo negativo. Y sí, estar muy orgulloso de quién eres y de lo que has logrado con lo que eres. Y a mí me encanta Rosario Castellanos, que es nuestra primera feminista, bueno, al menos intelectual feminista, ¿no? Ella tiene un poema que me gusta mucho, es un poema muy largo, pero nada más les voy a decir un poquito, una estrofita, que dice, si se pudrió la fruta, que ya no nos persiga su fragancia. Arrullemos con canciones de cuna a la memoria y amemos esta tierra devastada. Y yo creo que así es. Tú amas lo que eres, amas el camino que has recorrido y se acabó. Que no te persiga la fragancia del pasado, que no te persiga, no sé, los fantasmas del pasado, porque ya son fantasmas. La vida está ahora, aquí, ahora y está padre. Que hay días que no salen bien las cosas, cierto. Que hay días que, no sé, el tráfico, la contaminación, los terremotos que aquí tenemos regularmente, desafortunadamente, sí, pero bueno, pasa. Uno está vivo y ya a partir de que uno está vivo, todo lo demás es ganancia. Entonces, bueno, pues saber quién es uno, cómo está uno en el mundo y sentirse muy contento de ello. Ay, qué bonito escucharte y bueno, si me permites, te platico rapidísimo, yo soy numeróloga y escuchándote podría apostar que entre tus números hay un 11, que es este número maestro que nos conecta con la enseñanza, que nos conecta con la espiritualidad y también seguramente tienes un 5 en alguna fecha importante o en tu nombre que nos habla mucho de las aventuras, la capacidad de explorar, pero bueno, eso lo quería mencionar, pero podemos profundizar en eso en otro momento. Y yo quería preguntarte también, bueno, me imagino que viviste muchos choques culturales y tenemos yo no conozco Suecia, no he ido a los países nórdicos, no conozco Noruega, no conozco Finlandia, pero tenemos esta concepción de que estos países pues están mucho más avanzados en términos de educación, mucho más avanzados en términos de pues aquí en México estamos viviendo mucha violencia, que allá tenemos esa idea que no se vive. ¿Tú crees que haya algo de lo que aprendiste allá o de lo que experimentaste allá que nos deberíamos traer a México, que deberíamos replicar en México? Bueno, pues la verdad, muchas cosas.
Pero primero quiero desmitificar los países nórdicos. El sobrepoblado de los nórdicos tiene 10 millones de habitantes y es Suecia. Los demás tienen 3 millones, 4 millones, 5 millones, ¿no? Y realmente es muy poquita gente. Aquí tenemos 130 millones actualmente, no sé, digo, poquitos millones, se puede hacer mucho con muy poquita gente, porque es poquita gente. Entonces, pues sí, alcanza para todo, para todos. Bien administrado, ¿cómo no? Claro que sí. Entonces, bueno, pues siempre hay que, cuando uno habla también de los nórdicos, hay que acotar, hay que saber de qué estamos hablando, porque siempre en Suecia, a mí me dicen unas cosas que digo, ay, no lo habré visto, se me habrá pasado verlo, porque es así como una cosa fantasiosa, ¿no? Pero sí, efectivamente tienen niveles de educación, de instrucción mucho más altos y tienen pero bueno, eso es resultado de una historia, lo que podemos hablar en otra ocasión. Pero, a ver, ¿qué me parece que que tendríamos que aprender? ¿Qué podríamos aprender de Suecia? Educación sexual, educación financiera. Y sí, planear, optimizar los recursos. Eso nos fallan las 3 cosas por mucho. Una cuarta cosa es aprender a aprender. Es increíble cómo aprenden de rápido y de bien. Y inclusive yo, que estudié allá, cómo son muy prácticos y tienen un sistema de enseñanza que funciona muy bien. Aquí somos muy reiterativos y muy complicados, en general para todo, pero a la hora de enseñar también. Y muy prejuiciosos, por ejemplo, educación sexual, hay un prejuicio enorme. Uno quiere meter algo en los libros de texto y viene la Sociedad Católica de Padres de Familia y los provida y los que no tienen nada que hacer. Es decir, hay que tener educación sexual. Educación financiera es básica, fundamental. Después de aprender a leer y escribir, que te da la libertad, la tercera llave es la educación financiera. Una persona que no tiene autonomía financiera no es una persona independiente ni autónoma, es decir, es muy, muy importante. Y la otra es que para aprender estas 3 cosas, tienes que tener un sistema educativo eficiente, que no tenemos en México todavía. Esperemos que sí. Esperemos que vayamos hacia allá. Esperemos que lo podamos tener. Sí, replicar cosas buenas, ¿no? Haciendo como una mezcla de dejar nuestra cultura tal cual es, porque a mí me encanta México, y traer cosas buenas, pues eso genera evolución, ¿no? Oye, y aquí va una pregunta, bueno, serían 2, a ver si me las puedes contestar rápido, yo creo que ya no nos queda mucho tiempo. Una es, ¿te sientes adelantada a tu época? O sea, ¿sientes que fuiste una mujer realmente, o sea, que en tu forma de pensar y en tu forma de ver la vida, seguramente eres revolucionaria y muy, muy adelantada a todo lo que venía, ¿no? O sea, porque yo creo que en esa época era difícil hacer estos cortes de me voy y aprendo francés y soy independiente y soy mujer y soy esto y soy el otro y veo tu trayectoria y digo, qué bárbara. Me parece que sí estabas muy adelantada en ese sentido, como a tu época. Y la otra, ¿qué proyectos nuevos traes? Nos encantaría saber hacia dónde va Carlota. A ver, Miyu, te voy a contestar. La primera es sí, pero no tengo mérito alguno. Es decir, sí creo haber estado adelantada a mi época. Sí veo a mis contemporáneas. Hay un chat, tenemos un chat en la Asunción de mujeres de la misma generación. Y bueno, es
yo a veces de veras no participo porque no estoy de acuerdo en lo que están diciendo. Y en vez de tener una actitud confrontativa, pues el que calla otorga. Yo mejor me callo y me salgo de ahí. O sea, es decir, no voy a entrar en una discusión que no va a ir a ninguna parte, porque ellas son producto también de su historia. Se casaron con sus novios de preparatoria, una tiene 10 hijos. El Opus Dei está muy presente, o la iglesia. Sí, desde que la Asunción es colegio de monjas, ¿no? Por ejemplo, sí. Claro. Y además no un colegio de monjas de ahora, estábamos medias internas. Y yo de veras no voy a misa, fui todos los viernes primeros de mes, más el día que me tocaba ir a misa con todo el salón. Y luego, bueno, menos mal que mis papás eran bastante laxos el domingo, si no hubiera tenido 3 misas en una semana. Entonces, sí creo pero no creo tener como un mérito por esto, y no creo que lo estés preguntando en ese sentido, pero pues todos somos producto de nuestras circunstancias. Me tocó una circunstancia muy favorable, me tocaron padres libres pensadores, o sea, no me estaban molestando. Y luego me casé con 2 hombres excepcionales, brillantes, respetuosos, que también no me molestaron, me dejaban hacer mis cosas. Yo no era de ellos, ni era de mis papás, ni era de mis maridos, ni era nada. Crecí muy libre y a la fecha sigo igual. Entonces sí tuve una muy buena, digamos que tuve una coyuntura muy favorable. Y sí soy diferente a muchas mujeres de mi generación, sí. Pero bueno, ellas tienen también la razón para ser así, ¿no? Y yo tengo mis razones para ser asada. Bueno, pues vámonos respetando y todo está bien. ¿Qué sigue? Bueno, ahorita este programa de doctorado que tiene la maestría también, donde conocí a Fer, eso es lo que ahorita ocupa mi tiempo, mucho tiempo, porque es muy exigente, muy exigente. Empiezan las lecturas y son, no sé, 100 páginas por materia. Yo la vez pasada conté 50 promedio a la semana por 5 materias, y ahora más, o sea, está como más intenso. Entonces, pues eso acapara toda mi vida. También trabajo en la SEP, tengo un trabajo de tiempo completo. Me metí a un club deportivo. He empezado a hacer deporte. Bueno, siempre he dicho algo, la verdad, pero me gusta mucho nadar. Y bueno, estoy en este club muy consentida y muy exclusivo. Me encanta, todo es como muy bonito, y tengo nana para cada ejercicio y cada actividad, porque si no me quedaría contemplando el techo, pero no. Entonces, pues ya con esas 3 cosas tengo más que suficiente. Desde luego me gusta pintar, dibujar, escribir. Tengo 5 libros que no he podido hacer la última. Tengo 15, pero 5 que ya están y no he podido hacer la última, aunque ya está hecha la corrección, pero no la he hecho en firme. No he podido hacer eso. Tengo abandonada la música un poco porque no alcanzo realmente. Entonces, pues sí, por proyectos no paro. Yo tengo más entusiasmo que tiempo, pero mientras que esté viva, voy a estar activa, muy agradecida a la vida, me ha tratado muy bien, y pues muy agradecida a las oportunidades que me da, como esta, de platicar con ustedes. Ay, Carlota, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, ahorita decías que bueno, cuando Miyu te preguntaba sobre si te sentías un poco adelantada a tu época y decías que no es mérito tuyo, yo quisiera reconocerte, o desde mi punto de vista sí ha sido mérito tuyo, porque nos cuentas que vienes de una familia donde eran grandes lectores, que tus padres eran grandes pensadores, pero a veces es muy fácil decir como, bueno, ya tengo la vida resuelta, o total, voy a vivir con un extranjero que me puede mantener. No sé, siento que a lo mejor estoy poniendo ejemplos muy específicos, pero hay formas en las que uno se puede sentar en sus laureles y tú no lo hiciste. Entonces, quisiera que también te reconocieras eso, que también ha sido mérito tuyo, que las maestrías que tienes no llegaron por arte de magia,
que la tesis que nos platicabas que hiciste, que te fuiste a vivir con los pueblos indígenas, pues seguramente no fue una experiencia fácil, ¿no? No digo que haya sido Ni cómoda. pero seguramente no fue fácil, probablemente hubo muchas incomodidades, salir de tu zona conocida, salir de tu zona de confort. Entonces, bueno, a mí me gustaría terminar este episodio agradeciéndote por tu tiempo, agradeciéndote por compartir todas estas experiencias, pero también, pues, reconociéndote y diciéndote que tú misma debes reconocer ese mérito que sí ha sido tuyo. Pues muchas gracias, Mariela. Miyu, Fer, muchas gracias, Fer, por haberme invitado. Y el gusto y el placer ha sido todo mío, de veras, de conocer a Fer y a través de Fer a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Carlota, y creo que lo que nos llevamos todas hoy es justo la flexibilidad, el serte fiel a ti mismo, el saber quién eres y el atreverte a salir de tu zona de confort. Súper. Ay, muchísimas gracias, Carlota, un gusto, de verdad, gracias por darnos este ratito de tu tiempo y nos vamos muy inspiradas por ti, porque ahí también hay un legado. Invítenme otra vez, ¿eh? Muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales, acuérdense que estamos como encuentrosdeluz.podcast en Instagram y Encuentros de Luz Podcast en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, denos like para que llegue a más gente y también estamos en Spotify y ahí también nos pueden escuchar. Muchas gracias. Espérense, no se vayan, que viene la sección más divertida, los bloopers. Y un poco más de civilización. Ay, no sé cómo decirlo. Eso lo cortas, Marieli. Ya salí otra vez en los bloopers, de verdad es que no puede ser. ¿Qué importa, Miguel? O sea, sí, ¿verdad? Aquí no pasa nada. La segunda pregunta ya se me olvidó. ¿Qué viene? ¿Qué sigue, Carlota? Cuéntanos tus proyectos.